Ser Podcast. Abruma escuchar el nombre de uno como director ya en la sintonía de este programa, un programa con 50 años de historia, liderada por los periodistas de radio más prestigiosos de España, y uno tras otro, desde Martín Ferrán, Basilio Rogado, Iñaki Gabilondo, hasta los más recientes, Carlos Llamas, Ángeles Barceló, Pepa Bueno. Todos ellos han consolidado sucesivamente el prestigio de Hora 25 sobre el único cimiento posible en esto del periodismo, que es el de la credibilidad. Credibilidad derivada de afrontar cada programa, cada noche, desde el rigor y desde la honestidad. Esa ha sido y esa va a seguir siendo la máxima de Hora 25. Soy enormemente consciente de la dimensión del tesoro que recibo de manos de mis predecesores, pero pueden estar seguros de que igual de grande es mi compromiso por hacer cada noche un programa por lo menos impecable, y sobre todo un programa que a ustedes les apetezca escuchar, que a todos, a ustedes y a mí, nos rete intelectualmente, que cuando terminemos cada día, digamos, sé qué ha pasado hoy en el mundo y en España, pero sobre todo he escuchado un análisis, un argumento nuevo que me ha hecho pensar, que ha agitado alguna de mis convicciones. Para eso van a ser fundamentales mesas como las que abriremos cada lunes a esta hora de la noche, el Ágora de Hora 25, con Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García Margallo, dos exvicepresidentes del gobierno y un exministro que conocen como pocos los retos y los debates a los que se enfrenta España, y que van a abordarlos aquí cada semana a partir de la próxima, a partir del 6 de septiembre, y como esa mesa, las que cada noche plantearemos con algunos de los analistas políticos más acreditados de España, como José Antonio Zarzalejos. José Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Enhorabuena. Gracias. Y los mejores deseos. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Buenas noches, Aimar, buenas noches y muy buena suerte, que es lo que se tiene que decir. Y no exageremos nada. Jesús Maraña. Eres el director mejor y punto, ya está. No tienes que compararte con nadie. Maraña, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar, y buenas noches a todos los oyentes. Y estoy con Lucía en que no recarguemos más esa especie de losa, porque ya has demostrado la mucho. La mochila. Así que esto es continuar dando el callo, que ya sabes lo que es. Bueno, y como ellos tres, también otras muchas voces de referencia que vamos a sumar ahora 25, como la de Manuela Carmena, Carlos Cues, Esther Palomera, Fernando Garea, Enric Juliana, Pablo Simón, Isabel Morillo y muchísimos más, incluido, por ejemplo, Manuel Rico, que después de unos años vuelve a la que fue su casa, vuelve ahora a 25, o Xavi Vidal-Folk, que todos los días a eso de las 8:20 y pico de la tarde, casi 25, nos va a aportar un primer disparo de opinión para empezar a situar el día que termina. O Soledad Gallego Díaz y Joaquín Estefanía, que van a cerrar el programa cada noche a cuatro manos. Cada noche lo va a hacer uno de los dos. Punto y 25 se va a llamar esa última ventana para el análisis, todos los días al cierre. Y con este equipo intentaremos cada noche, pues, ir a lo mollar, superando el ruido. Ojo, no ignorando el ruido, porque el ruido en la vida pública también da la temperatura política de un país. No se puede ignorar, hay que contextualizarlo, porque retrata como pocas cosas a quien lo provoca. Así que empieza una nueva etapa de Hora 25, y antes de lo que esté por llegar, me adelanto y les doy ya las gracias preventivas a ustedes como oyentes por su complicidad y por su exigencia, porque su complicidad nos hará felices, pero su exigencia nos hará mejores. Con el precio de la luz absolutamente desbocado, con el megavatio mañana a unos precios tan altos que no se habían registrado nunca, el gobierno hoy, esta tarde, ha rechazado fijar precios máximos, porque insiste la vicepresidenta Teresa Rivera en que no es legal, que tal y como están las leyes europeas es algo que no se puede hacer por mucho que lo pidan sus socios del gobierno de Unidas Podemos. Lo ha zanjado Rivera en el Congreso. Reconoce además que el recibo de la luz va a seguir subiendo. El propio gobierno calcula que un 25% este año, y pide Teresa Rivera a las eléctricas contención, empatía social. Creo que aquí no se ha mostrado en absoluto ninguna empatía social. Y quiero dejar claro también una cosa. Aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa.
Lo vamos a analizar esta noche con una cuestión sobre la mesa: ¿cómo puede ser que durante más de la mitad del día, por ejemplo de mañana, más de la mitad del día, el precio máximo de la luz a cada hora lo marquen no las energías que son más caras de producir, sino las baratas, las que se generan por muy poco dinero pero que se ofrecen en el mercado por precios desorbitados? Eso está pasando. ¿Cómo puede ser? Lo vamos a analizar en Hora 25. Antes, este 30 de agosto, en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución sobre Afganistán pidiendo a los talibanes que garanticen una salida segura de los afganos y también que el país no se convierta en un refugio para los terroristas. Eso sí, no se ha aprobado por unanimidad. China y Rusia se han abstenido. Sobre la crisis en Afganistán, hemos escuchado hoy en el Congreso las explicaciones del ministro de Exteriores. El gobierno no se plantea, por supuesto, reconocer al nuevo régimen impuesto por la fuerza. La reflexión que habrá que hacer con nuestros socios y aliados es si hay que desarrollar contactos operativos con las autoridades de facto. Y hacerlo para seguir sacando a los afganos que han ayudado a España y que no han podido ser evacuados por falta de tiempo. Según José Manuel Álvarez, la evacuación seguirá por otras vías porque la consigna sigue siendo, según ha dicho, no dejar a nadie atrás. Aquí en España se cumplen 1000 días del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha vuelto a señalar a Podemos para explicar su negativa a sentarse en la mesa de negociación. Pedimos al Gobierno que no se eche en manos de aquellos que quieren controlar la justicia. Si no damos pasos hacia una despolitización total de la justicia, es muy difícil que el Consejo pueda renovarse. La ministra de Justicia, Pilar Llopa, ha anunciado que se reunirá a partir del miércoles con los grupos parlamentarios para hablar sobre la renovación del órgano y ha acusado al PP de boicotear la renovación. Está bloqueada por el Partido Popular. En diversas ocasiones hemos apelado al Partido Popular a que entre en las negociaciones para la renovación y además que lo haga sin condicionamientos, sin chantajes. De la pandemia, España ha salido este lunes del riesgo extremo. La incidencia está ya en 242 casos por cada 100.000 habitantes. Además, un 69% de la población tiene ya la pauta completa. Y 2 sonidos más del día. Esta es la granizada que ha caído esta tarde en Valencia. La provincia de Castellón sigue en aviso naranja por fuertes lluvias y de hecho los bomberos han rescatado a 2 personas en el interior de un coche en Nules. Mañana se esperan más tormentas y este otro sonido. El rugido del huracán Ida, que ha azotado Luisiana y Mississippi y que avanza ya como tormenta tropical. Hay más de 2.000 evacuados, 1 persona ha muerto por la caída de un árbol y más de 1 millón de personas están sin luz. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Qué gusto tenerte en esta nueva etapa de Hora 25 a mi lado. Y qué gusto poder seguir contigo. Te doy las felicidades que ya han dicho nuestros tertulianos y añado esas felicidades a toda esa gente que está empezando ahora en los medios de comunicación como empezaste tú y que sepan gracias a ti que pueden llegar a los lugares en los que tú estás. Eso además me alegra mucho. ¿Qué te parece eso de la vicepresidenta pidiéndoles a las eléctricas empatía social? Me ha dado un poco más de miedo que haya utilizado la expresión antes de esa de sonar a broma, aunque suene a broma, ¿no? Si algo enseña la historia de este país es que todo lo que suena a broma, además de serlo, acaba convertido en película de terror. Pero fíjate que la ministra Rivera utiliza la expresión para adelantarnos que la empatía, esa empatía de la que me hablas, cotiza en bolsa y que las eléctricas no la tienen. Es que las eléctricas son empresas cuyo objetivo es ganar dinero y normalmente ganar dinero, sobre todo las cantidades de dinero que ganan las eléctricas, depende precisamente de la empatía, pero de no tenerla concretamente. Quien sí puede demostrar empatía, creo yo, es el gobierno, atajando unos precios que son los precios de la factura de la luz ridículamente altos, que van a seguir subiendo. Y si para que esto ocurra, tiene que haber voluntad. Si hay voluntad, hay mecanismos para poder hacerlo. La voluntad, desde luego, no cotiza en bolsa, pero sí cotiza en las urnas, que al fin y al cabo es el sitio en el que los ciudadanos que pagan servicios básicos ordenan a sus representantes no arruinarse pagándolos. Javois, hasta mañana, un beso. Hasta mañana, querido, un beso. Tiene un papel muy delicado la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Ha intentado convencer esta tarde de que
obviamente hay partes de cómo funciona el modelo energético que no le gustan, pero que el gobierno no las puede cambiar a las bravas porque iría contra la legislación europea. Eso dice Rivera. No podemos fijar un precio máximo, por ejemplo, para la energía nuclear o para la energía hidroeléctrica, porque si no, al tiempo vendría la justicia, nos haría pagar y encima con intereses. Eso es básicamente lo que ha explicado esta tarde Rivera en el Congreso ante las críticas del resto de los partidos y de los propios del gobierno. Sus socios del gobierno, Unidas Podemos, son los que más se están apretando para fijar esos precios máximos. Rivera dice: no se puede hacer, aunque queramos no se puede hacer. Eladio Meizoso, buenas noches. Buenas noches. Lo ha dejado bien claro Teresa Rivera. Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país, en multas, sanciones, más intereses. Tampoco va a crear una empresa pública eléctrica. En Italia hay una, Enel, dice, y muchas veces los precios son más altos que aquí. Se ciñe a las medidas ya en trámite en el Congreso, la devolución de los beneficios caídos del cielo de hidráulicas y nucleares por la subida de los derechos de CO2, que no pagan pero aumentan sus ingresos, y que los usuarios de gas y petróleo paguen una parte de los costes del recibo de la luz, como las primas a las renovables. Un 15% puede bajar el recibo, que, según dice, tal como va, sube este año un 25% en la tarifa regulada. Echa en cara a las eléctricas falta de empatía social porque ofertan la energía hidráulica de costes muy bajos como la generada por gas natural. Puede ser legal, dice, pero no razonable, y cotiza en bolsa a la baja, confirmando que estudia poner límite al uso de agua para generar electricidad. Chema Guijarro, de Podemos, ha cuestionado que no se puedan regular los precios de algunas centrales. Ese marco europeo no impide, por ejemplo, regular el precio de la nuclear. La legislación europea lo que dice es que, siendo un monopolio natural como es la energía nuclear, eso sí es posible regular. El Gobierno, dice, ha de saber qué intereses debe priorizar y la ciudadanía tiene la sensación de que hasta ahora no han sido los suyos. Todos los grupos han sido críticos, salvo el PSOE, pero la derecha ha ido a la descalificación global de la ministra. Vox y el PP, su portavoz García Egea, la hacen responsable de la subida de la luz. Ni el Partido Popular, ni la Unión Europea, ni la Rusia de Putin, ni las eléctricas, ni los antepasados del Homo sapiens que descubrieron el fuego, ni los embalses, tienen la culpa de la factura de la luz. Usted es la única responsable de lo que está pasando. Usted. Esa es la posición del PP. Decía Eladio, una de las cosas más difíciles de explicar de todo lo que está pasando es que el precio máximo en más de la mitad de las horas del día lo va a marcar, por ejemplo, mañana, una de las energías que es más baratas de producir, que es la hidráulica. Ya no es el gas natural, que está caro, que tiene los derechos de emisiones contaminantes caros. Es que el precio máximo lo marca en más de la mitad de las horas una de las energías más baratas. Lo ha explicado y se ha entendido clarísimamente en Hora 14 Jorge Morales, el experto en energía Jorge Morales. Sabemos que generar electricidad con agua, moviendo una turbina que aproveche la fuerza del agua, cuesta menos de 20 euros el megavatio hora, más bien en torno a 10. Cuando estamos diciendo que están cobrando para mañana 130, hoy 120, es evidente que el margen de esa actividad es de más del 600%. Esto yo creo que es que, como digo, es evidente, es indiscutible. Y hay un asunto aquí, es que estamos hablando de la luz, pero no hablamos solo de la luz, porque una subida en el precio de la electricidad afecta a todos los productos, porque supone aumentar los gastos de la industria, de los comercios, de los autónomos, que terminan, obviamente, repercutiendo esa subida al precio final del producto, que es lo que paga el consumidor. Inma Carretero, buenas noches. Hola, buenas noches. Inma, ¿hasta qué punto hay una preocupación honda dentro del gobierno, dentro del ala socialista del gobierno, por los efectos políticos, sociales, el cabreo político que puede generar esta escalada de la luz en la ciudadanía? Hay preocupación entre los distintos miembros del gobierno consultados por la cadena SER, que admiten que no hay una varita mágica porque la regulación es muy compleja y que el margen que tienen es escaso. Así lo reconocen en la cúpula del gobierno. Y hay fuentes del sector socialista del Ejecutivo que además lamentan que políticamente no están rentabilizando nada los esfuerzos. Por ejemplo, el hecho de que se haya dejado de recaudar por IVA al año 1.800 millones de euros, y creen además que no están logrando trasladar con claridad que los máximos que marca el mercado mayorista no tienen por qué traducirse así en la factura del consumidor. Hay socialistas además que se suben por las paredes, Aimar, con este tema, porque opinan que gran parte del problema actual tiene que ver con que el gobierno del Partido Popular cortó la inversión en las renovables que planificó Zapatero, y a todo esto se añade la incomodidad en el PSOE, especialmente en la vicepresidencia de Teresa Rivera, por la posición de los socios de Podemos. El análisis que hacen los socialistas es que hay una parte de Podemos que ha visto una grieta por la que
que colarse y visibilizarse, volviendo a la estrategia más ofensiva de Pablo Iglesias. Añaden esas fuentes que Yolanda Díaz no está en eso y creen además que esta estrategia se les puede volver en contra, porque Podemos pone el acento en lo que el gobierno, incluidos sus ministros, no pueden hacer, porque según sostiene Teresa Rivera no hay marco legal. Es puro populismo frente al realismo. Esa es la lectura que hacen Aimar en el equipo del presidente sobre los planteamientos de Podemos a cuenta de la factura de la luz. Inma, gracias, buenas noches. Buenas noches. Delicadísimo para el gobierno este asunto, Lucía. Pues yo creo que el gobierno y los ministros y todos tienen muchos motivos para estar preocupados, porque efectivamente yo creo que este es un tema de muchísimo desgaste ciudadano, de muchísimo desgaste social para el gobierno y de muchísimo desgaste sobre todo entre los votantes de izquierdas, ¿no?, que llevan mucho tiempo oyendo hablar de la necesidad de meter en cintura a las empresas eléctricas, de que la luz cuando subía con el gobierno del Partido Popular era porque el Partido Popular estaba compinchado con las eléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el gobierno haría mal, es decir, esto de responsabilizar al gobierno del Partido Popular de la factura de la luz me parece que no va a colar este asunto, y yo no... Es muy difícil saber cómo se puede salir políticamente de este atolladero en el que están, porque yo creo que la vicepresidenta da las explicaciones técnicas correspondientes, que efectivamente tienen su lógica desde su punto de vista, pero esto es muy difícil de entender, y cuando las cosas son muy difíciles de entender también son muy difíciles de explicar, ¿no? No comprendo muy bien que alguien de Unidas Podemos pretenda que ellos van a sacar alguna tajada de este asunto, porque lo único que se demuestra es que la impotencia, ¿no?, de no poder hacer lo que ellos mismos dijeron. Entonces yo creo que esto también desgasta a Unidas Podemos. Yo no creo que desgaste solo al Partido Socialista. Creo que están unidos, que están juntos en este asunto. Y francamente, y lo repito, no acabo de entender este funcionamiento del gobierno. No me acostumbro. Ya sé que todo el mundo dice que el gobierno de coalición, que es una novedad y que hay que aceptarlo y tal. Yo no me acostumbro. Yo creo que no debemos acostumbrarnos. Yo creo que el gobierno es un órgano colegiado. Por tanto, si no puede bajar la factura de la luz, es tan responsable Teresa Rivera como Ione Belarra o como cualquiera de los demás ministros del gobierno de Unidas Podemos. Maraña. Bueno, yo creo que lo definiste tú, Aimar, este verano muy gráficamente, ¿no? Que paguemos el pollo a precio de solomillo, de ternera, pues no es comprensible, no es asumible, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo, y esto es la impotencia política que siente este gobierno, y supongo que cualquier gobierno, ante una realidad que no es asumible, que no es justa, evidentemente, ¿no? Porque podemos entrar, y entran todos los expertos cada día, en las explicaciones técnicas del asunto, ¿no? Pero lo cierto es que está ocurriendo eso, y que los costes de la electricidad para el ciudadano suben, y suben de una manera astronómica, y no bajan los beneficios de las eléctricas. Esa es una realidad que algunos pueden calificar de demagógica, pero es así e irrita mucho, socialmente irrita mucho. Respecto a lo que apuntaba Lucía de que el gobierno haría mal en culpar al gobierno anterior del PP de esta subida, estoy de acuerdo, pero también hay que recordar que está respondiendo hoy mismo el secretario general del PP, García Egea, es que ha acusado al gobierno actual de toda la responsabilidad sobre esa subida de la luz. Y yo quiero recordar, lo tengo delante, que la mayor reforma del sector eléctrico español de la historia empresarial moderna, esto es entrecomillado, fue teóricamente, y lo decían ellos mismos, la que hizo el gobierno de Mariano Rajoy con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria. Esto se explicaba así. Luego está todo el asunto de lo que se puede o no se puede hacer. Y ahí yo coincido también con Lucía en que hay una preocupación evidente. Estaría bueno, vivirían en otro planeta si no estuvieran preocupados en el gobierno por el desgaste que supone no poder frenar esta subida de la factura de la luz. Y la explicación que se da a la respuesta de lo que propone el otro socio de gobierno, que es, bueno, pues poner topes, intervenir los precios del mercado eléctrico, se dice no lo permite la normativa europea. Yo ahí añadiría que echo de menos el siguiente paso, que es decir, bueno, pues entonces habrá que plantear que hay que cambiar esa normativa europea.
porque a cada país y según sus circunstancias geográficas, de fuentes de energía, de problemas de escasez energética, de si tiene más peso el gas o tiene más peso las renovables, etcétera, le afecta de una manera. Pero es evidente que si la normativa europea no permite corregir esa absoluta injusticia de lo que es el sistema de precios de la electricidad, como mínimo yo echo de menos que se plantee inmediatamente vamos a dar todos los pasos que estén en nuestras manos, por difíciles que sean, para corregir eso. Digo desde el punto de vista político, porque efectivamente hay que dar pasos. Se han dado algunos, que hoy ha explicado también la vicepresidenta en el Congreso, y que se supone que en un tiempo que no es corto, en un plazo que no es corto, influirá en la rebaja de los precios de la electricidad. Pero claro, a la vez escuchamos vaticinios de quienes dicen, pero es que además se va a producir una serie de problemas en el mercado del gas que van a afectar también a nuevas subidas de la luz. Por eso creo que tiene más importancia que nunca que desde la política se den pasos y se aborden medidas y se explique incluso las que no están en sus manos, qué se puede hacer para plantearlas e intentar resolver esa injusticia. José Antonio. Bueno, pues básicamente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros Lucía y Jesús, pero hay que distinguir aquí, yo creo que dos planos. Primero, sería muy pretencioso, al menos por mi parte, intentar arguir soluciones o medidas para rebajar el recibo de la luz. Descarto absolutamente la más mínima de mis capacidades al respecto. Lo que sí se puede observar son dos cosas, que desde el punto de vista político, este es un asunto que está erosionando enormemente al gobierno y que además tiene un efecto que no es solamente sobre los millones de familias que tienen la tarifa regulada y que tienen unos incrementos importantes en sus facturas, sino que afecta a toda la cadena de valor de la producción, porque afecta a toda la energía eléctrica que se utiliza intensivamente en muchos sectores industriales. De ahí que ya nuestra inflación se haya situado nada menos que en un 3,3%. No es la culpa exclusiva del incremento de la energía eléctrica, pero sí es una parte muy importante. De tal manera que desde el punto de vista político esto está haciendo mucho daño y puede hacerlo más al gobierno, que de momento ha tomado algunas medidas claramente insuficientes, como por ejemplo la rebaja del IVA del 21 al 10, sin atreverse a ir a un tipo súper reducido del 4%, pero ahí efectivamente ha hecho un intento de mermar los ingresos públicos hasta en 1.800 millones de euros. Pero seguramente en el aspecto técnico la solución tiene que venir por desmantelar la actual estructura normativa de la factura, el sistema marginalista, que es el que marca los precios por la entrada de la energía más cara, y efectivamente abrir en canal este asunto y hacerlo a los dos niveles, al nivel nacional, con la participación lógicamente de las eléctricas, que tienen que tener esa empatía que reclamaba la propia vicepresidenta tercera del gobierno, pero también planteándolo a nivel europeo para que erijan esas normativas que son como balizas que evitan un margen de maniobra a los gobiernos para adecuar un bien, en este caso un servicio de primera necesidad, que está, digamos, erosionando la capacidad adquisitiva de las familias. Sobre todo teniendo en cuenta que este es un bien de primerísima necesidad, insisto, que repercute, por lo tanto, que repercute en toda la cadena de valor. Probablemente, en términos de repercusión social, de mal humor o de malestar social, hay dos. Este tema es uno de los dos o tres fundamentales, por no decir que el fundamental. Y efectivamente, aquí hay dos distorsiones muy graves. Una primera, la distorsión de
un miembro de un partido de la coalición, Podemos, está, digamos, aguijoneando permanentemente al Partido Socialista y a los ministros socialistas que tienen competencia en esta materia, lo cual es absolutamente incoherente, aunque no lo haga Yolanda Díaz, sí lo hacen, exactamente, no lo hacen, lo están haciendo otros representantes de Podemos, de Unidas Podemos. Y en segundo lugar, yo creo que la oposición tiene la obligación de, si tiene alguna idea practicable, plantearla en términos no solamente políticos, sino también técnicos. Porque la oposición no consiste solo en denunciar, sino también en colaborar constructivamente si hay ideas que sean practicables, que se puedan incorporar con rapidez. Y por finalizar, yo creo que Teresa Rivera es una ministra que es muy competente en lo técnico, pero francamente creo que comunica bastante mal. Es una política fría en la transmisión de los mensajes y da la sensación de que ella también tiene que ganar una mayor empatía, ponerle una mayor emoción, una mayor, digamos, interiorización de la significación que esto tiene en la vida de los ciudadanos y de la industria. Y yo creo que desde el punto de vista de la comunicación y de la explicación se está cometiendo también un error por parte del gobierno. ¿Echáis de menos esa empatía en el mensaje del gobierno, aunque sea solo para acotar los límites de lo posible? Insistir en que se está actuando dentro de los límites de lo posible, que son los límites de lo legal, pero ¿echáis de menos esa empatía en el mensaje del gobierno? Bueno, en este caso, más que empatía, entiendo que lo que apuntaba José Antonio es más emoción, en el sentido de que hace falta más firmeza, más intensidad, más reivindicación que coincida con la de una gran parte de la ciudadanía en ese desentendimiento absoluto sobre este asunto, ¿no? Porque yo lo otro, sinceramente, lo de la tensión y las críticas internas dentro de la coalición, de un socio de la coalición al otro, se suele poner siempre el foco ahí y ya veremos, con el tiempo ya veremos el resultado. Porque lo digo porque hasta no hace mucho había asuntos referidos a esta cuestión del precio de la luz que parecían absolutamente inabordables. Es decir, que ni siquiera se aceptaba debatir sobre ellos. Me refiero, por ejemplo, al asunto de si tiene sentido que haya una empresa pública o no en el mercado eléctrico. Y bueno, ya estamos en un punto en el que se debate y se sabe, se conocen algunos datos que antes se descartaban, ¿no? Como el hecho de que 33, si no recuerdo mal, de las 51 principales empresas eléctricas del mundo sean públicas, ¿no? Y que haya países que tienen su empresa pública y que algo, no siempre, no a lo mejor en la tesitura en la que estamos ahora mismo, por la incidencia tanto del tema del CO2, de los precios del CO2, como de los beneficios caídos del cielo que siguen pesando lo que pesan y otros muchos factores. Pero, insisto, que ya no se descartan algunos elementos que deberían, a mi juicio, tenerse en cuenta y a juicio de muchos expertos que han analizado y analizan esta situación. Y luego el llamamiento que ha hecho hoy la vicepresidenta Rivera sobre la empatía que se echa de menos por parte de las eléctricas, bueno, pues me parece una fórmula, una versión muy diplomática, seguramente excesivamente diplomática, para decir, tenemos el compromiso y la obligación desde la política de no admitir beneficios absolutamente obscenos o abusivos cuando en un bien de primera necesidad se está, bueno, pues digamos, perjudicando clarísimamente la economía de millones de familias y de pequeños empresarios también. Esto es así. Y me parece que es una convicción política que hay que trasladar efectivamente con toda la intensidad. Pero luego lo que hay que explicar es un plan. Y efectivamente ahí coincido también con José Antonio en que ese plan también lo echo de menos en la oposición. Decir que todo esto es culpa de lo que hizo el gobierno de Zapatero, pues es que simplemente es falso. Insisto, porque ya tuvo el PP la oportunidad en su gran reforma del sector eléctrico para haber corregido lo que estimara necesario. No es tan sencillo como eso, pero no debería ser absolutamente imposible abordar determinados planes que de verdad corrijan esto que es absolutamente injusto. Y el lobby eléctrico tiene un peso
importante aquí y en Bruselas y en Estados Unidos y en la economía global. Esto es así. Yo creo. Jesús, hay una cosa, perdona, que quería subrayar porque es muy llamativa. Cuando se habla de la empresa eléctrica pública, que efectivamente, como ha dicho Jesús, en muchos países existe, aquí se optó por una fórmula completamente diferente, vía de antiguo. Teresa Rivera y el propio gobierno han dado una clave que me parece que es muy importante, del por qué no se puede en este momento ir a una constitución de una empresa pública, porque en este momento sobre todo la hidroeléctrica, están bajo concesiones a las empresas eléctricas a largo plazo. Irán venciendo las primeras, me parece que en 15 o 20 años. Pero ahí apuntas un tema fundamental al que se ha referido la vicepresidenta hoy también. Sí, y es verdad, es que las concesiones públicas de las hidroeléctricas caducan, aunque sean unos plazos absolutamente son muy largos y bueno, pues el gobierno tiene una capacidad de influencia en esto también, ¿no? Sí, pero Jesús, ¿sabes lo que ocurre? Que adelantar esas concesiones, la finalización de esas concesiones conllevaría indemnización por lucro cesante y por lo tanto una litigiosidad realmente extraordinaria, ¿no? Y por lo tanto eso en el horizonte podría ser, digamos, bueno, pues una alternativa. Como mínimo una herramienta de discusión o de presión, si quieres, ¿no? Bueno, como sabes, en Cataluña con una iniciativa de Colau ya hay una empresa pública también que, bueno, no parece que ha tenido recorrido. Quizás la publificación... Es pronto también, ¿no? Sí, es pronto quizás, pero la publificación probablemente no sea la solución, por lo menos a un plazo razonable. Tiene que ver más con la estructura de la fijación de precios y de la normativa europea, que limita mucho el margen de maniobra de este y de posteriores gobiernos. Y esto es, yo creo que muy importante que se trate de explicar, ¿no? Y es lo que la gente no entiende. Sobre las hidroeléctricas, me decías, Lucía, déjame decir algo sobre los embalses y los desembalses. Sí, bueno, es que hay un tema lateral. Yo creo que, bueno, en principio voy a decir que Teresa Rivera le ha tocado bailar con la más fea, eso es verdad, ¿no? Es decir, es muy complicada su situación porque ella intenta explicar y hacer todo lo posible y no puede hacerlo porque... como diría Rodrigo Rato, es el mercado, amigos, ¿no? Parece que nos estamos aquí cayendo del guindo ahora, ¿no? De que hay un mercado que funciona y hay un sistema que funciona y que impide según qué cosas. A mí me gustaría hablar de... Luego te discutiré un poquito. Me gustaría hablar sobre todo de lo que conozco, que es del desembalse, del vaciado que ha hecho Iberdrola, del embalse de Ricoballo en la provincia de Zamora. Digo porque tú eres de allí. Yo soy de allí y además estimo que hay un silencio muy doloso sobre lo que pasa en esta España, ¿no? En la España que llaman España vacía, que es verdad, que está llena en verano pero vacía el resto del año. Y creo que las cosas que pasan allí pues no tienen mucho. Y lo que ha pasado este verano es una cosa muy de escándalo, pero es muy de escándalo porque, hombre, yo oigo hablar a Teresa Rivera de empatía social en las empresas eléctricas y me da mucha ternura oírle hablar así, porque, en fin, pedirle a las empresas empatía social, pues ¿qué quieres que te diga? Lo que ha pasado en Zamora es que mucha gente de allí se ha sentido humillada por la empresa Iberdrola, porque en el siglo XX la empresa Iberdrola inundó literalmente los valles de Zamora, mitad de provincia. De hecho, la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave, que es una de las pocas que hay en España de esa edad, fue trasladada piedra a piedra porque inundaron el pueblo donde estaba, etcétera. Y ahora esta empresa ha decidido, por lo que ha dicho este señor hoy en Hora 14, que tú has dicho, ¿no? Jorge Fabra, sí. No, Jorge Morales. Pues ha decidido vaciar los embalses y, claro, naturalmente ha salido a la luz una especie de desierto, naturalmente, porque falta el agua. Y, bueno, la empresa Iberdrola realmente, al principio es que ni contestaba, es decir, como si no fuera con ella, ¿no? Luego contestó una cosa como que era legal, bueno, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? En fin, y luego parece que el gobierno sí que como que le ha echado la bronca, le ha abierto un expediente, pero
Pero estas son cosas que están pasando y que la población está reaccionando de manera muy negativa y que los ciudadanos están viendo. Tengo un minuto para lo que le querías discutir a Lucía, Jesús. No, solo quería matizar cuando citaba esa famosa frase de Rodrigo Rato, lo del es el mercado, amigos. Sí. Para mí es importante. El libre mercado lo que debe significar es una libre competencia en igualdad de condiciones que debería beneficiar, según toda la teoría es que eso no capitalista. Es el mercado, ¿no? Sí. Claro. Eso debería ser, pero no es. A todo el mundo, ¿vale? Y si no, para eso están los poderes democráticos, para regular lo que sea menester. Lo que no es válido es denominar mercado a prácticas oligopólicas, y tú misma lo estás señalando en ese ejemplo. Claro. Y aquí es evidente que hay prácticas oligopólicas que se deben combatir. Tenemos ejemplos uno detrás de otro sobre irregularidades. Como si fuera suya, el agua, la tierra y la provincia. Por eso, y eso desde la política, insisto, y además ahí no doy ningún tipo de significación partidista, es que creo que debería ser una reivindicación democrática. Desde el poder político tienen que combatirse esas prácticas oligopólicas, porque si no, no es verdad lo del libre mercado, amigos, sino que es lo que mejor les va a algunos en ese libre mercado, aprovechando su situación de privilegio. Dadme 2 minutos y nos vamos a ir a Kabul, porque nos dicen que los talibanes están ahora mismo disparando al cielo, celebrando que acaba de despegar el último vuelo estadounidense desde el aeropuerto del Afganistán controlado por los talibanes. Esos disparos que escuchan de fondo son los disparos de los talibanes esta noche en Kabul, celebrando que ha salido ya del aeropuerto de la capital afgana el último vuelo estadounidense. Luis Miquel Hurtado, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Luis Miquel Hurtado es el corresponsal de la cadena SER en Teherán, el hombre que más y mejor fuentes tiene de esta casa allí en Afganistán. ¿Qué está pasando? ¿Es real que ha sido el último vuelo estadounidense? Porque el plazo terminaba mañana. En principio, la administración Biden podía seguir sacando personas de Kabul. Sí, pero siguiendo la hora afgana, apenas ha pasado media hora de la medianoche afgana que han enfilado la pista de despegue, el último C-17 de las fuerzas aéreas estadounidenses. Una fuente de los talibán nos ha asegurado que el último avión ya ha salido y que han tomado control del aeropuerto de Kabul, escenario de tragedias que hemos visto durante estas últimas semanas. 2 fuentes del Pentágono han confirmado este extremo a la agencia Reuters. Por lo tanto, tras 20 años de guerra, se van dejando Estados Unidos al mando a los mismos que derrocaron al mando o a medias. Se ha emitido una nota informativa de una autoridad de la aviación, detallando que el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul está fuera de control. No hay control de tráfico aéreo ni servicios aeroportuarios y pide a los pilotos, por cierto, extrema cautela para aterrizar y despegar de la pista. ¿Esto quién lo dice, Luismi? Esto lo he dicho, es una nota, es una circular que normalmente se comparte entre autoridades de la aviación. Vale. Lo que sabemos ahora, Aymar, es que el objetivo de los talibán es que se restablezcan los vuelos comerciales poco a poco. Se han comprometido, ellos han dicho, a dejar pasar a todos aquellos afganos con documentos acreditativos que quieran salir del país con sus salvoconductos. Y es lo que le ha pedido, de hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU esta tarde en una resolución que ha contado con las abstenciones de Rusia y de China. Han pedido a los talibán de hecho, garantizar la seguridad. Espera, dame un segundo, no te vayas, pero déjame que me vaya a Nueva York. Marta Delvado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Allí se ha producido este debate del que nos está hablando Luismi, el debate y votación dentro del seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Exactamente qué se ha pactado? Acaba de aprobar el Consejo de Seguridad una resolución que exige a los talibanes que permitan una salida segura y ordenada por tierra o por aire de todos los afganos y ciudadanos extranjeros que quieran hacerlo en el momento en el que quieran hacerlo, una vez que Estados Unidos retire por completo sus tropas. El texto pide además a los talibanes un acceso pleno, seguro y sin obstáculos para que las agencias de Naciones Unidas puedan prestar asistencia humanitaria. Aymar, Rusia y China, que responsabilizan a Estados Unidos y a los países occidentales de la situación actual en Afganistán, se han abstenido en esta votación porque el texto no incluye algunas de sus enmiendas, como la necesidad de descongelar activos afganos. Dicen que esta sanción complica mucho la recuperación del país y piden también una investigación internacional al último bombardeo de Washington que ha dejado una decena de civiles muertos, según denuncian familias de las víctimas, entre ellas varios niños. Moscú y Pekín creen que los crímenes cometidos por la coalición internacional no pueden simplemente desaparecer con la retirada de sus tropas. Marta, gracias, buenas noches.
Buenas noches. Por lo tanto, ahora mismo, Lluismi, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pide ese corredor humanitario para que la gente pueda seguir saliendo de Afganistán, incluso aunque ahora ya no haya autoridades occidentales, digamos, controlando el aeropuerto. ¿Ese aeropuerto en qué manos queda? Nos decías, las autoridades de aviación civil están diciéndose entre ellas, ojo, con cualquiera que vaya a venir aquí, porque ahora mismo no está garantizado que se pueda aterrizar o se pueda despegar en condiciones de seguridad. Exactamente, nadie al mando. Lo que sí sabemos es que los talibán han pedido a Turquía y también a Qatar que se encarguen de la gestión del aeropuerto. Hace ya tiempo que Turquía le había propuesto a Estados Unidos que en caso de retirada de Estados Unidos ellos estuviesen al mando. Cuando llegaron los talibán, digamos que la ecuación cambió completamente, pero los talibán sí que le han pedido a los turcos la gestión. Pero por lo que sabemos, la negociación todavía no ha finalizado porque los talibán quieren mantener ellos la seguridad y los turcos dicen no, si tenemos a nosotros, ponemos los gestores, también queremos poner la seguridad del aeropuerto. Y en ese debate todavía no se ha alcanzado ningún punto de acuerdo y veremos ahora en las próximas horas o días. Los talibán, como he dicho, quieren reabrir el aeropuerto, quieren mantener la normalidad. Claro, cuando ellos dicen lo de permitir a los afganos salir, obviamente será comprando su billete y restableciendo el tráfico aéreo. Lo que ellos estarán también, digamos, en los puestos de control. Ellos decidirán quién sale y quién entra del país. Y los talibán tienen listas negras de activistas, de mujeres, de personas a las que quieren perseguir, de lo que ellos llaman colaboracionistas o traidores. Por lo tanto, lo de la salida segura que ha aprobado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por ahora parece más buena voluntad que un acuerdo en firme. Marta, sé que te he despedido, pero me dices, hay una noticia de última hora respecto a las tropas estadounidenses. Sí, el jefe del Comando Central de Estados Unidos está confirmando en estos momentos el fin de la intervención estadounidense en Afganistán. Es el general Kenneth McKenzie, le escuchamos. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals and vulnerable Afghans. McKenzie anunciaba así que los últimos aviones militares han dejado ya Afganistán. Estados Unidos pone de esta manera fin a su guerra más larga, que empezó con George Bush como respuesta a los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y que termina con Joe Biden 20 años después, de una forma muy polémica, con una retirada apresurada, poco planificada. Estados Unidos sale de Afganistán con el argumento oficial que repetía ahora el general McKenzie de haber cumplido con su misión, la de evitar nuevos atentados terroristas en suelo estadounidense, pero la sensación en buena parte de la opinión pública en este país, esta salida ha sido en parte una derrota muy dolorosa, con uno de los peores atentados contra las tropas estadounidenses la semana pasada, en el que murieron 13 soldados, con la muerte de más víctimas civiles afganas, niños entre ellas, y en el ataque en las últimas horas con drones de Estados Unidos, y con los talibanes otra vez en el poder. Estados Unidos se va de Afganistán con los talibanes controlando Afganistán tal y como llegaron hace 20 años. Decías, Marta, esto le está costando mucha popularidad a Biden. Bueno, esta tarde, mañana allí en Estados Unidos, esta tarde hemos conocido dos encuestas de la ABC, de la NBC, que dicen que la aprobación de Biden está por los suelos. Sí, ha caído la más baja de toda su presidencia, sobre todo por cómo ha sido esta retirada de Afganistán, una retirada en la que ha apoyado Biden desde el minuto uno, incluso desde que era vicepresidente. Las primeras informaciones con las que trabajaban tanto el Pentágono como la Casa Blanca era que tras la retirada completa de los militares estadounidenses de Afganistán, los talibanes tardarían entre 12 y 16 meses en llegar al poder. Eso ha pasado en 11 días y esto se lee entre la opinión pública estadounidense como un fracaso estrepitoso en la planificación de esa retirada. Los veteranos de Afganistán con los que he podido estar hablando estos días lo entienden también como que el país, Washington, las instituciones han vendido a sus veteranos de alguna manera y bueno, ya la guinda final del pastel ha sido ese atentado y esas 13 víctimas, que ha sido uno de los peores atentados contra las tropas estadounidenses en estos 20 años de guerra. Entonces los mismos veteranos estaban cuestionando si realmente esto algún sentido, estos 20 años de sacrificios ocupando un país extranjero, si ha tenido algún sentido.
ya que las amenazas, los atentados contra las tropas estadounidenses, contra los americanos, siguen pasando, y con la vuelta al poder otra vez de los mismos a los que intentaron echar hace 20 años. Marta del Vado, corresponsal de la SER en Washington, y Luis Miquel Hurtado, corresponsal de la SER en Teherán. Gracias, compañeros, gracias a los dos. Gracias, buenas noches a todos. Una de las últimas personas que ha conseguido salir de Kabul casi a la desesperada a través de ese aeropuerto del que estamos hablando es el periodista Jorge Saiz, es chileno, y como su país no estaba llevando a cabo evacuaciones, llegó el país a un acuerdo con España para que nuestro ejército lo sacara de allí. Aquí mira qué lindo. Mira. Si no, muy bien. Ahí está el agradecimiento a España. Así les daba Jorge las gracias a los militares españoles cuando ya estaba a salvo dentro del aeropuerto, en esa pista. Quizá hayan leído su historia en el diario El País, él es periodista, la ha ido publicando. Hoy, esta noche, Jorge está aquí en el estudio de la SER en Radio Madrid. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias también a todo el público de Radio SER. Complicado porque ha sido una cosa catastrófica. ¿Cómo salimos nosotros? Bueno, de una manera que fue progresivamente avanzando. Primero, llevamos ciertas personas, cada vez se complicaba más. El día miércoles empezamos con esto. A mí me tocó entrevistar a la presentadora de noticias de la televisión afgana. Ella, en ese momento, cuando tomaron los talibanes el poder, al otro día ya no pudo ir a trabajar, obviamente. La llamaron y le dijeron, ya el director de la televisión es un talibán, por lo tanto le dijeron a todas las mujeres que no podían trabajar hasta que tuvieran nuevo aviso. En ese momento yo le pedí una entrevista en su casa y ya ella estaba muy nerviosa por una serie de circunstancias favorables con el Ministerio de Defensa, con gente de España. Logramos conseguir algunas listas, poder incluir gente en estos vuelos. Me tocó acompañarla al aeropuerto. Todavía se podía entrar al aeropuerto hace 2 o 3 días anteriores al día viernes, ya cuando ocurrió esta salida, que fue una cosa absolutamente imposible, porque los talibanes al principio estaban en otras partes. Habían posibilidades de entrar. Bueno, llegamos hasta ahí. Yo le di el empujón final antes que la agarraran los militares españoles, y en ese momento me tiraron contra los alambres de púa, me robaron los teléfonos, porque también dentro de la multitud hay muchas bandas de criminales. Y todo esto estaba pasando simultáneamente, es decir, el día posterior ya los talibanes estaban mezclados entre la multitud. Era muy difícil el trabajo periodístico, es decir, estar haciendo despachos como el que estamos haciendo ahora, hablar en español, que ellos lo confunden con el americano, entonces todo eso se fue complicando. ¿Tú en qué momento decides, me tengo que ir de aquí ya? Ya fue con la segunda vez, llevo a otra familia, y en ese momento yo digo, ya casi aquí no hay posibilidades de salir, menos con equipos, es decir, tratar de salir con dos bolsos, donde había cámaras de video, había mucho material en discos duros, prácticamente 4 teras, que equivale prácticamente a un documental completo que estuvimos grabando esos 23 últimos días. Así que yo, asustado ya, decidí juntar a la última gente, se juntaron en el hotel y decidimos partir en un taxi en otro rumbo al aeropuerto. Ahí ya fue muy difícil, y ahí lo hicimos inclusive por otra área, por terrenos agrícolas, para tratar de evitar a los talibanes. Porque tú te estabas escribiendo con un militar español. Sí, Javier. Él te iba guiando, te decía, Jorge, tienes que venir ya. Sí. Tienes que estar aquí ya. Podemos todavía intentar la última cuadrilla que salga quizás a buscarte. Ya cuando yo llego ahí era imposible. El militar me decía, pero ya, ¿dónde están? Tienen que hacerlo, tienen que ustedes llegar hasta nosotros. Ya nosotros no podemos. Cuando nos vamos acercando, ya la multitud era tan compacta, y yo veo escapar una parte de la comitiva que yo llevaba. Muchos dejamos una parte, una familia en el camino, no podían seguir avanzando. Esto fue dramático. El señor que venía con nosotros estaba medio enfermo, no podía enfrentar esa multitud. Después las mujeres tampoco. Se empezó a perder la esperanza, y esto fue terrible porque era parte de una parte humana, no sé, que se nos estaba yendo. Las mismas niñas que yo traía ya decidieron, no lo podemos hacer. De alguna manera hubo un cierto convencimiento, les dijimos, no, hagámoslo, intentémoslo, por favor. Y cuando yo llego ahí, ya está el pozo.
y yo decido tirarme al agua, que un agua servida, bueno, lleno de... El pozo es un canal de aguas fecales que rodea el aeropuerto, que cubre más o menos hasta la cintura y Exacto. que es por donde vosotros tenéis que andar para poder acercaros a donde los militares os iban a coger para poder entrar. Claro, antes habían otras posibilidades, había lo que se llamaba el puente, que se podía cruzar, pero en ese momento estaba tan repleto de gente que no nos daban el paso por ningún motivo, y ahora en ese tiempo ya la gente estaba con otro tipo de preocupación. Ya nadie cedía el paso, nadie... cuando nos tiramos al pozo, habían como dos espacios donde habían todavía unos pocos militares, no eran muchos tampoco, porque ya se sentía el terror en los militares. En ese momento estábamos recibiendo nosotros la misma información que estaban recibiendo ellos, que era, van a poner una bomba. Esto se sabía, esto fue lo más increíble. Yo empecé a recibir varios mails y varios WhatsApp que me decían, oye, van a poner una bomba ahora mismo, van 7 bombers ahí que van a actuar en distintas partes. Entonces, bueno, veíamos el nerviosismo de los militares de Estados Unidos, que ya estaban tratando muy mal a toda la gente de una manera bastante agresiva. Yo iba con un pasaporte norteamericano, que fue el que mostré, y preguntando, oye, yo ando buscando a los españoles. Y por ahí alguien había escuchado de alguna manera que ellos sí estaban tratando de hacer contacto, y me dicen, tú eres el que tiene que venir con 3 mujeres, ¿no? Sí, están del otro lado. A ver, anda a buscarlas. Bueno, me tengo que devolver, decirle a las niñas, la única opción que tenemos es que ustedes también se tiren acá al agua, y se fueron tirando una a una, hasta que hicimos un grupo. En ese momento cualquier cantidad de gente se acercó a mí, me dijeron, tú vas a salir, tienes que sacarnos a nosotros también. No, yo les doy plata porque me traen los bolsos. Ustedes me traen los bolsos en el aire. No quiero me los levantan. Me los levantan. Y yo con el temor de que estos bolsos se cayeran, sobre todo por los discos duros, que se podían morir ahí mismo. Entonces, con el material que habías estado grabando tú. Todo ese material que tampoco... Y en ese momento me atrevo a hablar, porque antes con los talibanes metidos ahí no, pero ahí ya se podía, porque quizás los talibanes no se iban a meter a tratar de rescatarnos. Jorge, ¿cómo es el momento en el que consigues ya que los militares te dejen pasar adentro del aeropuerto? Os dejen pasar a ti y a las mujeres que iban contigo. Fue un momento bastante... ahí vienen estos militares, nos ayudan, porque son 3 metros, nos ayudan a recibirnos con los brazos nos estiran, nos dan la mano y nos van subiendo entre ellos, y suben primero las 3 mujeres hasta que finalmente subo yo, y yo nunca dejo de grabar. Bueno, obviamente son imágenes sensibles porque pueden estar algunos de las personas que después fallecieron y que tuvieron el bombazo. Yo sigo después ahí, estoy en manos de los norteamericanos. Me dicen tú nomás porque tú eras el único que tenía pasaporte norteamericano, pero yo tratando de correrme, de esconderme de ellos, de venir hacia otro punto, de confundirme un poco entre esa gente que iba a salir. Y ahí en una parte donde está la bandera portuguesa, que no sé por qué estaba la bandera portuguesa, yo tengo una comunicación con Javier, y ahí Javier me dice, un signo, vamos para allá. Bueno, lo único que se me ocurrió era un pañuelo rojo que tenía, lo estiro en el alambre de púa frente a la bandera portuguesa y le digo, mira, por ambos lados, tienen la bandera portuguesa de este lado, tienen este pañuelo rojo de este lado. Ahí estamos. Sí, te ubicamos. Bueno, ese momento es el momento de, después de 17 horas que llegábamos metidos ahí, nos encontraron. Y ahí vemos que entre medio vienen los militares españoles, nos dicen, hagan una fila india, agárrense todos uno por uno, que no los vean los norteamericanos, que los pueden sacar de acá todavía, porque hay mucha tensión en ese momento. Y entramos y ya pasamos a un lugar donde los militares españoles estaban en una especie de... Nos detienen, pero de una manera muy amable. Nos tenían que revisar, esto era obvio, porque en las mochilas podían haber muchas cosas. Esta gente no teníamos la completa confianza con ellos tampoco. Entonces fue algo, ahí nos viene obviamente un cierto relajamiento, ya estamos ahí en manos de ellos, y yo sentí que ya habíamos cumplido una gran parte de esta odisea que se acababa con un final feliz, una pesadilla que termina con un happy end. ¿Cómo fue el viaje en el avión? Me imagino que un momento de pensar de todo, ¿no?
Claro, bueno, ya nos sentíamos muy bien, habíamos entrado en esa especie de solidaridad que se dio ahí también los militares españoles, pues las distintas, ya nos trataron muy muy bien, estaban los policías también del consulado, 17 policías que estaban en Kabul y que fueron gente que hay que reconocer, que gente que tenía que partir y decidieron quedarse ahí para ayudar a toda esta gente. Ellos mismos, los mismos policías, le construyeron a la gente unas especies de planchas con cartones y palos para que pudieran esperar, a los que tenían que esperar un día más o 2 días más antes de salir, pudieran dormir ahí abajo de unos palos y no a la intemperie. Bueno, fue yo creo que un gran acto de solidaridad, yo tengo que reconocer y sentirme muy, muy de la generosidad como España trató a esta gente, y yo creo que también en muchos aspectos se sintió que había un trato muy, muy benigno, inclusive en términos de la comida, que era bastante mejor que la que estaban dando del otro lado, que era incomible lo que estaban dando los norteamericanos, pero bueno, por lo menos nos daban atún, fruta, cosas así, que fue muy bonito. Jorge Saiz, periodista, freelance, has ido narrando tu historia en el diario El País, y quien quiera ver todo esto que está contando Jorge, quien quiera verlo con sus ojos, está en un vídeo que pueden consultar en elpaís.com. Jorge, un abrazo y suerte. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable a la cadena SER, y bueno, muchas felicidades. Empezamos a cerrar este lunes 30 de agosto, Isabel Villar. Sí, se cierra con una de las noticias del año. Estados Unidos termina su misión en Afganistán tras 20 años de guerra. Sus últimos aviones ya han salido del aeropuerto de Kabul con los talibanes disparando al cielo para celebrarlo. Ante el previsible éxodo de afganos que se espera para los próximos meses, los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán mañana en Bruselas. El objetivo es reforzar el apoyo a los países vecinos de Afganistán para evitar la repetición de la crisis de refugiados del 2015. En España, el precio de la luz vuelve a marcar este martes un récord histórico, costará 130 euros el megavatio hora. En su comparecencia hoy en el Congreso, Teresa Rivera ha descartado fijar un precio máximo de la luz, dice que no es legal, y ha pedido a las eléctricas empatía social. Mañana quien comparece en la Cámara es la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para dar cuenta del plan de vacunación cuando estamos a punto de llegar al 70% de la población con la pauta completa. Hoy nos hemos quedado en el 69%. Además, con la incidencia en 242 casos, España ha salido ya del riesgo extremo. Y mañana entra además en vigor la nueva normativa sobre publicidad de casas de apuestas y juego online. Estos anuncios solo podrán emitirse en radio y televisión de 1 a 5 de la madrugada. ¿Qué ropa sacamos para mañana? Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches. A pesar de las tormentas, seguro que habéis visto imágenes de muchas de ellas espectaculares. Todavía es verano y, de hecho, hasta bien entrada septiembre, calor va a hacer. Por eso la recomendación es, bueno, si sois muy frioleros, un poquito de ropa de abrigo a primeras horas de la mañana en el interior, porque llegará a hacer fresco, pero la tarde será calurosa en todo el país, incluso donde esperamos tormentas, máximas de más de 35 grados, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir. Así pues, ropa todavía de verano para gran parte de la jornada. Esas tormentas fortísimas de las que nos hablabas de las últimas horas en algunos puntos, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, Jordi, ¿eso se va a repetir mañana o no? Sí, pero no de la misma manera. Mira, de hecho, ya que me preguntabas qué ropa recomendamos, casi un casco en algunos puntos del país, y ahora me explico por qué. En la Ibérica Turolense o también zaragozana, granizo es lo que esperamos mañana. Y es que las tormentas, que todavía las inmediatas horas pueden afectar a algunos puntos del Mediterráneo con intensidad, ahí irán perdiendo fuelle, sin desaparecer ya no serán con tanta severidad, y en cambio, a partir de mañana al mediodía durante la tarde, en gran parte del interior peninsular, incluso en la misma ciudad de Madrid a última hora, pero sobre todo en puntos de montaña primero, se formarán tormentas y lo que decíamos, en esa parte de Aragón de la Ibérica, el granizo puede ganar protagonismo. Jordi, gracias. Hasta mañana. Adiós, buenas noches. Hablando de la evacuación de personas de Afganistán, Manu Carreño, director del Larguero, muy buenas noches. Hola, Aymar, ¿cómo estás? Me traes una historia, un historión a caballo entre lo deportivo y los derechos humanos. Sí, señor. Luego hablaremos de Mbappé, que no se preocupe nadie en el Larguero. A las 11:30, por supuesto, contaremos la última hora, pero estáis hablando durante buena parte del programa de este asunto, que también nos preocupa a la redacción de deportes, y que tenemos una historia que luego ampliaremos en el Larguero, que tiene que ver con esa evacuación de ciudadanos afganos que están llevando a cabo varios gobiernos de varios países. El pasado jueves, en medio de esa evacuación, salió del aeropuerto de Kabul un avión con 75 personas a bordo. Esa expedición
estaba formada por la selección afgana de fútbol femenino. 75 personas que formaban las jugadoras, el cuerpo técnico, el staff, familiares de las jugadoras. 75 personas que salen del aeropuerto de Kabul. Nos explica Jonas Baer-Hoffmann, que es el secretario general de FIFPro, el Sindicato Mundial de Futbolistas, lo que tuvieron que hacer y cómo tuvieron que trabajar para que ese avión despegara de Kabul a Australia. Lo escuchamos. Primero había que hacer entender a la gente que estas mujeres estaban en serio riesgo y su evacuación era prioritaria. Tuvimos que explicar que jugar a fútbol para ellas es un acto de defensa, de activismo para cambiar el papel de la mujer en su país, y muchas de ellas son portavoces en la defensa de los derechos humanos para cambiar el país. Nos pusimos en contacto con varios gobiernos y Australia fue el más rápido en facilitarnos los visados. Evidentemente, Aymar, solo el hecho de ser mujeres y además futbolistas las convertían en un objetivo clarísimo de los talibanes. Luego escucharemos la entrevista completa en El Larguero, donde nos relata además el sufrimiento de esa expedición de 75 personas desde que salen de sus domicilios hasta que llegan al aeropuerto, hasta que se suben al avión, las lágrimas una vez que ven que se cierran las puertas, que sale el avión, que despega, y sobre todo también el sufrimiento por saber que hay otros tantos y muchos más deportistas en Afganistán queriendo salir y que no han tenido la suerte que han tenido ellas. Lo escuchamos luego en El Larguero, Manu, gracias. Junto con la última hora de Mbappé, que hay última hora, luego lo contamos. ¿Hay última hora? Pues cuéntamela. No, luego la contamos. Luego la contamos. Es un cebito, ¿eh? Es un cebito, es un cebito. Vale, hay que contar porque recordamos que había ultimátum hasta las 6 de la tarde de hoy, pero no hay ultimátum. El plazo termina mañana a las 12. Ajá. Y no se han roto las negociaciones. Es que no hay negociaciones hasta ahora. ¿Eso quiere decir que no va a venir Mbappé? No se ha terminado el culebrón. Luego lo ampliamos. Venga, me lo cuentas luego. Chao, Aymar. Hasta luego. Bueno, esta es la noticia de la noche. Los talibanes celebrando con disparos al cielo que Estados Unidos ha sacado su último avión de las pistas del aeropuerto de Kabul 20 años después de llegar a Estados Unidos, de derrocar a los talibanes que ahora disparan al cielo, celebrando que Estados Unidos se va por la puerta de atrás. Jesús. Sí, después de escuchar el testimonio de Jorge Said, una de las cosas que más impresionan, asistiendo como estamos asistiendo casi en directo al fin de 2 décadas de intervención militar de Estados Unidos, con unos propósitos que no se han cumplido. Es verdad que todas las autoridades insisten en que el tiempo dirá si durante estas 2 décadas lo que se ha sembrado o se ha intentado sembrar en la sociedad afgana tiene algún efecto en el sentido de la lucha por los derechos humanos, por la igualdad, por la democracia, etcétera. Pero a mí me tiene impresionado el testimonio que hoy mismo hemos escuchado de labios del ministro de Exteriores español en la comisión del Congreso, porque hace dudar todavía más de muchas cosas que a veces damos por sentadas y que no son así. Me refiero a cuando él afirma que los servicios de inteligencia de distintos países, de las principales potencias, aseguraban todavía el 11 de agosto, días antes de la caída de Kabul y de que empieza a ocurrir todo lo que estamos escuchando y venimos viviendo en las últimas semanas, pues fuentes concretamente norteamericanas de inteligencia, según nuestro ministro de Exteriores, todavía evaluaban la capacidad de resistencia del régimen afgano en más de 3 meses. Y esto se ha caído como un castillo de naipes en cuestión de días, ¿no? Vivimos épocas de incertidumbres en plural, ¿no? E incluso en lo que son intervenciones militares que estaban, digamos, previstas en una negociación desde hace más de un año, desde que la administración Trump llegó a ese acuerdo y a partir de ahí se empieza a organizar. Bueno, esto es realmente preocupante, ¿no? Es decir, aparte de todos los demás análisis geoestratégicos y de todo lo que significa esto en términos globales, ¿no? Sobre las relaciones internacionales y las influencias de las principales potencias o las que lo eran hasta ahora, me parece que debe llevarnos a una desconfianza también, a una calma, diría yo, a la hora de valorar informaciones que vamos recibiendo y que pueden no significar realmente o finalmente lo que creemos que significan.
bueno, debemos acostumbrarnos a vivir con esta incertidumbre en todos los sentidos. Vamos a escuchar exactamente esas palabras a las que te referías, a las del nuevo ministro, iba a decir, bueno, ya lleva mes y medio en el cargo, el ministro de Exteriores, Álvarez, hoy en la Comisión de Exteriores del Congreso, defendiendo eso, que no hubo, según el gobierno, no hubo imprevisión en la actuación del gobierno de España, o no más que la del resto de la comunidad internacional. Rafa Panadero, jefe de internacional de la SER, buenas noches. Buenas noches. Era la primera vez que comparecía en el Congreso desde que es ministro. Ha advertido al empezar de que su intervención iba a ser larga y ha arrancado con algo de polémica porque él quería quitarse la mascarilla, pero algunos diputados del PP han protestado y al final... No pasa nada, la mantengo. Espero que me entiendan bien. Y lo que se le ha entendido bien es la idea principal que ha dejado. No se puede acusar al gobierno de imprevisión porque España trabajaba desde hace meses en la evacuación. En mayo llegaron los primeros traductores, en julio se recomendó a todos los españoles que salieran, pero lo que pasó en agosto, nadie, y no solo España, lo vio venir. El 11 de agosto, días antes de la caída de Kabul, fuentes norteamericanas todavía evaluaban la capacidad de resistencia en 3 meses. A partir de ahí, Álvarez habla de una misión cumplida, la de traer a los españoles, el personal de la embajada y a un gran número de colaboradores. Asegura que se sigue trabajando en otras vías para traer al resto, pero para la diputada popular, Valentina Martín Ferro, que por cierto no se puso la mascarilla en ningún momento, el éxito no ha sido del gobierno. La misión de repatriación ha sido un éxito, sí. Pero la gestión de la crisis de Afganistán, no. La primera dependía de unos magníficos servidores públicos y la segunda dependía de un gobierno que, negándose a volver de vacaciones, se apuntó los tantos que lucharon otros. El ministro asegura que España no va a reconocer a un régimen impuesto por la fuerza, aunque no descarta que tenga que haber contactos operativos con los talibán. Os pregunto, Lucía, ¿sale airoso el gobierno de la gestión de esta crisis que podía haber sido tan explosiva? Bueno, los que somos aficionados a estudiar un poquito de historia, solo tenemos que repasar lo que pasó el 9 de noviembre del año 89 cuando cayó el muro de Berlín, que nadie podía sospechar que ese día iba a caer el muro de Berlín, y mucho menos que se iba a desmoronar el imperio soviético como se desmoronó. O sea, hay muchos acontecimientos en la historia que realmente pues no estaban previstos, ¿no? Y por eso hay mucha literatura sobre el tema de los expertos y la duda de que realmente pues haya capacidad de prever las cosas que pasan. Yo creo que quien sale airosa de esta operación sin duda es el país, es España. O sea, yo creo de verdad que hemos asistido en directo prácticamente al desarrollo de un gran drama humanitario, de una gran tragedia, al desarrollo de unos acontecimientos que además en nuestra vida cómoda que tenemos de país rico nos parecen inasumibles, como es el que haya la mitad de la población de un país que esté condenada a ser esclavo, como es el caso de las mujeres. Es decir, hay muchas cosas. Están la cantidad de niños y de mujeres que hemos traído, que son la mayoría. Los hombres son minoría, en los que hemos repatriado nosotros, en los que hemos ayudado a salir de allí en nuestros aviones. Yo creo que esta es una a mí me parece que es una operación en la que todos los españoles nos hemos visto un poco implicados. Esto lo ha dicho la ministra de Defensa y yo creo que tiene razón. Y creo que tenemos motivos para estar orgullosos y creo que hemos salido muy bien parados de esta operación. Y por eso creo que la oposición del Partido Popular, no digamos ya nada, la de Vox, que por cierto ha estado bastante callado en este asunto, tampoco es que haya subido mucho la voz, porque sabía perfectamente que este no es un tema de oposición. Y en el sentido de que, obviamente, el gobierno es quien dirige las fuerzas de seguridad y el ejército, porque para eso gobierna. Cuando el Partido Popular gobierne, la dirigirán ellos, ¿sabes? En ese sentido, creo que evidentemente el gobierno, en cuanto que dirección política de esas fuerzas operativas, pues naturalmente que ha sido eficaz, punto. O sea, ya está. Tampoco hay que aplaudir exactamente una cosa que además tiene su lógica, que lo hayan hecho, pero si miramos la vida en términos, como hacen, pues mucha gente, en términos de éxito o fracaso del gobierno y de la oposición,
pues bueno, miremos la vida así, pero si la miramos así, evidentemente es un éxito del gobierno, pero no se puede considerar un éxito una cosa que es un drama y una cosa que es una tragedia. Pero es verdad que si tú estás todo el día diciendo que este gobierno es un gobierno de inútiles, ¿no? Y luego resulta que hay una operación que es un éxito y además, que es lo más importante, llegan las máximas autoridades europeas conservadoras y liberales, vienen aquí expresamente a decir que el gobierno español lo ha hecho muy bien y que España ha dado un ejemplo de humanidad y de solidaridad, pues evidentemente no hay nada más que hablar. Es decir, el asunto está claro, ¿no? Te doy la palabra en nada, José Antonio. En nada es en nada, en menos de un minuto. Y con Jesús Maraña, Lucía Méndez y José Antonio Zarzalejos. José Antonio, ¿acierta el PP en las críticas a la gestión política del gobierno en las evacuaciones de Afganistán? Bueno, hace la labor de oposición, ¿no? A mí lo que me da la sensación, en general, es que esto se está leyendo en términos de política nacional, cuando esto es un desastre de carácter internacional que afecta fundamentalmente a la credibilidad, a la solvencia y la fiabilidad de la gran potencia norteamericana, ¿no? Que probablemente pone fin a una hegemonía en los servicios de inteligencia, de información y en la estrategia militar, y que ha llevado a situaciones críticas a prácticamente todos sus aliados, entre ellos a España, pero no solamente a España, a Gran Bretaña, a Holanda, a Francia. El único país que ha tenido, digamos, unos reflejos mayores, probablemente porque tenía alguna información o una mayor desconfianza, ha sido Italia, que desarrolló desde el mes de junio una operación Omnia Aquila que ha logrado con holgura sacar a todas las personas, afganos y nacionales. Pero a mí me da la sensación de que este es un tema que afecta gravemente y erosiona a Biden, lo cual no es muy importante porque Biden, con 82 años, improbablemente podría ser el candidato demócrata para las futuras elecciones. Creo que afecta o podría afectar más a Kamala Harris, que es una de las grandes esperanzas del Partido Demócrata, pero que nos da una lección que fue una lección que ya teníamos que haber aprendido hace mucho tiempo. Me estoy refiriendo a lo que ocurrió en Saigón en el año 75, lo que ocurrió en Teherán, antes lo que ocurrió en Corea, luego lo que ocurrió en Irak y ahora lo que ha ocurrido en Kabul, en Afganistán. Es decir, yo creo que es un desplome de la estrategia norteamericana en el campo militar. Es un país hegemónico, pero que no tiene capacidades para luego eso de lo que llaman la construcción de sistemas democráticos, que termina por asentar a los enemigos que combate. Es decir, cuando quiso quitarse de encima en Vietnam a Ho Chi Minh, pues bueno, hoy Saigón se llama la ciudad de Ho Chi Minh, y cuando ha querido liquidar a los talibanes, pues los ha terminado consolidando. Desde ese punto de vista, a mí lo que me parece es que la lectura que procede es en términos de política internacional y que ha sido un fracaso rotundo y absoluto de los Estados Unidos, y que es necesario que la OTAN se replantee la situación y que los países europeos empiecen a mirar, digamos, desde dentro y sin poner los ojos en Washington, sino en sus propias capitales y en sus propias disponibilidades, cómo tienen que actuar en otras zonas del mundo conflictivas, en donde se ventilan intereses para la democracia, para los derechos humanos, para la economía, en fin, para una serie de cuestiones de carácter general que a todos interesan. Pero yo creo que Estados Unidos es
en este momento una potencia decadente. Pues a propósito del fondo del asunto que plantea José Antonio, efectivamente, que, en fin, es un poco demoledor oír a Biden decir que allí no iban a llevar la democracia, sino a buscar a los terroristas, y el secretario general de la OTAN decir que allí iban a proteger a los americanos, no a llevar la democracia. Pero respecto al fondo del asunto, me quiero referir precisamente a que eso es lo que más me sorprende de la posición del Partido Popular. Porque, que yo recuerde, el Partido Popular está liderado en este momento por una persona que estuvo, en fin, fervientemente apoyando las estrategias del entonces Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, etcétera, etcétera, en función de que la persona que estaba validando esas estrategias de guerra era José María Aznar. Entonces no comprendo cómo el Partido Popular puede poner en cuestión ciertas cosas cuando realmente su posición, la que mantenían, es la que ha fracasado, como muy bien ha explicado José Antonio. Sí, bueno, es posible que esa hipérbole en la crítica a la actuación del gobierno, que como ya habéis apuntado, pues ha sido elogiada por las principales autoridades internacionales, pues tenga que ver con desviar la atención sobre, bueno, pues la responsabilidad de origen que tiene algunos dirigentes del Partido Popular o exdirigentes en el apoyo a esa llamada guerra contra el terror o a esa Libertad duradera militar. se llamaba la operación. Y coincido totalmente con lo que apuntaba José Antonio. Si algo creo que ya estaba bastante demostrado y analizado, pero el fiasco del fin de la intervención en Afganistán pues demuestra al menos dos cosas, ¿no? La democracia no es exportable por la fuerza, y segundo, el equilibrio internacional. Debemos asumir que no podemos mirar exclusivamente a Estados Unidos o a Rusia o a China. Esa multilateralidad y esa multipolaridad, pues hay que asumirla como una realidad global, ¿no? Y es en eso Europa creo que tiene que hacer una reflexión importante sobre cuál es su estrategia para tener un papel en esta situación internacional. Hablábamos de la gresca interna aquí en España a cuenta de las evacuaciones de Afganistán, bueno, donde hay una polémica enorme interna, es en Reino Unido, porque el país ha evacuado de Afganistán a 200 perros y gatos de un refugio que un exmarine británico tenía en Kabul. 200 perros y gatos que ocuparon un espacio físico en aviones británicos. Los aviones tienen un espacio finito, y si metes ahí a 200 perros y gatos, no te caben, como no han cabido 150 británicos con pasaporte británico que están ahora mismo en Afganistán y que no se han podido sacar, y 1.100 afganos que colaboraron en su día con Reino Unido y que tampoco han podido ser evacuados. Corresponsal en Londres, Begoña Arce, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ha podido ser esto? Esto es la idea de una operación particular, no es del gobierno, pero sin duda el gobierno luego ha tenido que respaldarla, los militares británicos han tenido que ayudarles en vez de estar dedicados a la ayuda humanitaria. Esta es la historia de Penfardine, que es un antiguo Royal Marine que sirvió en Afganistán, que creó un refugio para animales y que dijo que él no se iba de allí si no se llevaba sus 100 perros, sus 70 gatos y las 24 personas que cuidaban ese albergue, que por cierto se quedaron en Afganistán finalmente. Entonces comenzó con una serie de presiones que duraron una semana, sus simpatizantes moviéndose en las redes sociales, recaudaron dinero para un avión charter. El avión no era del gobierno, pero recaudaron ese dinero, pero sí les dejaron llevar el avión hasta el aeropuerto de Kabul, en la llamada Operación Arca. El ministro de Defensa, Ben Wallace, británico, estaba claramente enfadadísimo, contrario a que gente del ejército tuviera que centrarse en esta historia y no en todo el drama que estaba ocurriendo, pero empezó a cambiar de tono porque sin duda desde el gobierno, según los medios británicos, sobre todo por presiones de Carrie Johnson, la esposa del primer ministro, que es una amante de los animales, pues tuvo que cambiar y hacer un hueco para que se ayudara a este hombre. Y se hizo la evacuación. El domingo llegó ese avión con los animales. Efectivamente, solamente no iban los animales y el Royal Marine, nadie más. Encima había asientos libres, como él mismo ha reconocido, y los animales ahora están en cuarentena esperando que ninguno esté enfermo, porque si están enfermos encima tendrán que sacrificarlos. Tremenda esta historia. Begoña Arce, corresponsal, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí voy a despediros también a vosotros, a José Antonio Zarzalejos, a Lucía Méndez, a Jesús Maraña. Un abrazo enorme a los tres. Buenas noches. Un abrazo, buenas Muchas noches. Gracias, buenas noches. Porque cada día, a esta hora, en hora 25, le vamos a poner al programa su
Punto y 25, que es como se va a llamar esta última ventana para el análisis que van a hacer a cuatro manos de cierre del programa Soledad Gallego Díaz y Joaquín Estefanía, hoy con Sol. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Buena parte de los especialistas en Afganistán explican estos días que los talibanes y el ISIS no solo son organizaciones distintas, sino que tienen ahora intereses contrapuestos. Los talibanes aspiran a gobernar su país, algo para lo que no necesitan practicar el terrorismo, sino el autoritarismo religioso, mientras que el ISIS aspira al liderazgo del yihadismo en todo el mundo islámico y utiliza el terrorismo como su principal arma de combate. Es decir, los talibanes en Afganistán necesitan obtener reconocimiento internacional y, según esos especialistas, están en el mismo barco que China, que Rusia o que Occidente en el combate contra la estrategia terrorista. Si uno lee esos artículos con cuidado, reparará inmediatamente en que lo que están anunciando es que los talibanes ofrecen seguridad fuera de sus fronteras a cambio de poder gobernar su propio país a su manera, de acuerdo con su peculiar interpretación de la ley islámica. Una interpretación que implica someter a las mujeres y a las niñas afganas a un régimen de tutela por el que pierden cualquier condición de ciudadanas y quedan desposeídas de sus derechos más fundamentales. Ese es el punto esencial en el que deberemos enfrentarnos en los próximos meses y en el que las mujeres de todo el mundo deberíamos tener algo que decir. Por ejemplo, no si las mujeres. Ningún acuerdo ni trueque de seguridad para nosotros a cambio de sus derechos. Las opiniones públicas tienen más capacidad de presión de lo que queremos admitir y millones de hombres apoyan también este rechazo. Podemos evitarlo. Podemos insistir 1 y 1 millón de veces en que no es decente y en que no lo aceptaremos. No si las mujeres, no. Punto y 25. Manu Carreño, ¿hay negociación o no hay negociación por Mbappé? Pues mira, es que alguien se puede levantar de la mesa sin acuerdo y entonces es cuando se dice, se han roto las negociaciones, porque se han sentado, este ha dicho tanto, este ha dicho el otro. Pues que no se han sentado. Es que no hay negociaciones. El Madrid ofreció 160, luego ha subido a 180, pero en Qatar no se dan por aludido. Supongo porque allí millones les sobran. Lo que no les sobran son Champions. Ellos lo que quieren son Champions y entienden que para ganarla tienen que quedarse con Mbappé, más Neymar y más Messi. Supongo que estarán buscando algún recambio para Mbappé que puedan usarlo como moneda de cambio para quitar un cromo y poner a otro. Mientras tanto, no hay ninguna respuesta al Real Madrid, que por cierto, nos acaban de confirmar fuentes del Real Madrid que están en negociaciones con el Stade de Rennes para firmar a Camavinga, que es un jugador de mucho futuro con 18 años, un centrocampista, al que también pretendía el Paris Saint-Germain. Toma ya. Te quedas, Manu. Venga, vamos con el larguero. Hasta luego, Aymar. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.